Excel tiene una cosa muy particular cuando lo vemos por primera vez, y es que no es como Word, que tenemos... la metáfora de Word se entiende enseguida. Word es como una especie de máquina de escribir sofisticada. Vemos enseguida una hoja y sabemos que lo que escribimos es lo que se verá en la hoja, si lo imprimiéramos o si lo guardáramos en PDF o lo que fuere. Excel es un poco más raro al principio porque lo que vemos es como una rejilla llena de celdas, como una super tabla de Word, ¿no? Pero cuando usamos Excel para lo que es una hoja de cálculo, para hacer cuentas y demás, es la manera más óptima de trabajar. Porque si nos fijamos, Excel está dividido, estas rejillas están organizadas por columnas, que las vemos arriba en forma de letras, y filas, que están a la izquierda organizadas como números. Por lo tanto, si nunca han usado Excel, pero han visto alguna vez fórmulas de Excel, fórmula es otra palabra terrorífica, que veremos que infundadamente. Si alguna vez han visto fórmulas de Excel, pero sin haber usado Excel, y ven cosas como E4 multiplicado por B3 dividido por tal, cosas así súper raras, asociamos esas letras a abstracciones matemáticas de cuando estábamos en el cole o en el instituto, ¿no? Cuando haya la X, este tipo de cosas. En realidad, la expresión, la fórmula A5 más B4, lo único que significa es que lo que hay en la celda A, columna A, fila 5, se suma a lo que hay en la otra. ¿Qué dije? Son simple y llanamente coordenadas. Es como el juego de hundir la flota, el de los barquitos. Exactamente lo mismo. Además, lo mismo, porque también tiene columnas y filas, con letras y números. Por eso, pues, ya les digo que en principio esto no es tan terrorífico ni mucho menos como parece. Y de hecho ya veremos que nos facilita el trabajo muchísimo más que en Word, porque al fin y al cabo Word es un procesador de texto y hay algo que Word no puede hacer por nosotros y es escribir. Pero Excel sí que nos puede dar muchísimas ayudas para hacer cuentas de manera rápida y autocompletar cosas y un montón de ayudas que ya veremos que nos van a ir animando a usar este chisme. Bien, en Word nosotros usamos formatos. Los formatos son cosas que tienen que ver con el aspecto de las cosas del documento. Un formato, pues, es la negrita, la cursiva, una sangría, es un formato de párrafo, ese tipo de cosas, ¿no? Excel también tiene formatos, es mucho más básico en formatos de aspecto que Word, pero porque, bueno, cada uno se especializa en lo que se especializa. Voy a fijar la cinta de opciones, por cierto. Con control F1 podemos ocultar la cinta de opciones, ¿vale? O con este botón de aquí lo podemos esconder y volverlo a sacar. Si por ejemplo pincho en inicio, vemos que aparece la cinta de inicio, le doy aquí a la chincheta y la vuelvo a clavar, ¿vale? Esto es un menú que se llama de cinta, pero vamos, eso no voy a extenderme mucho con esto porque es exactamente lo mismo que expliqué ayer cuando empecé también de cero con Word. Disculpen porque si no me termorregulo con esto, muero. Vale. Los formatos. En una celda de Excel se pueden introducir tres cosas distintas en principio. Números, letras y números, letras y fórmulas. Las fórmulas las veremos dentro de no mucho, pero vamos a empezar primero en esta primera hora a usar el Excel en modo básico, en modo calculadora, ¿no? Bueno, lo primero, si yo escribo un texto en Excel, por ejemplo, me pongo aquí y escribo María, le doy a Enter. Fíjense que dentro de la celda el texto está alineado a la izquierda. Y si debajo de María pues pongo, por cierto, me puedo desplazar por las celdas con el teclado con las flechitas de dirección. Y para escribir en ellas me basta con empezar a escribir. Eso sí, luego le tengo que dar a Enter. Porque al contrario que en Word nosotros escribimos y lo que escribimos se supone que ya está en el papel virtual, ¿no? De Word. Pero en Excel no. En Excel si yo escribo algo y le doy a escape, cancelo la introducción del texto en esa celda. En cambio, si le doy a Enter, confirmo la introducción de ese contenido en la celda. Es decir, que mientras lo escribo, todavía no está exactamente en la celda, ¿vale? Vale. Y ahora pongamos que debajo de María escribo 500. Le doy a Enter y si se fijan, 500 lo ha alineado a la derecha. ¿Por qué? Esta es la manera que tiene Excel de hacernos saber que María es un texto con el que no puede hacer nada, no puede hacer ningún cálculo, ni operación, ni computarlo de ninguna manera. Es al fin y al cabo María, ¿no? María más 500, pues no tendría ningún sentido, ¿no?
Entonces, cuando de esta manera Excel nos está avisando de que eso no lo puede calcular. Si escribo 500, me lo alinea a la derecha. 500 es un número, es una cifra, Excel la puede calcular, computar, puede hacer mil cosas con ella y por eso nos lo alinea a la derecha. Es decir, que por defecto Excel alinea a la derecha los contenidos que puede computar, operar, etcétera, ¿vale? Y los que tienen texto no. ¿Y si escribo a la vez texto y número? Vamos a probar poniendo María 500, Enter. Si escribo texto y número a la vez, gana el texto. No importa cuántos números ponga en una celda, que desde que le añado una letra, Excel dice, uff, ya no lo entiendo, ya no lo entiendo, y me lo alinea a la izquierda. ¿Vale? Excel no entiende, desde que ponemos números y una letra ya no lo entiende. Pero hay una manera de engañarle para que podamos poner números, letras, perdón, a un número y que mantenga su carácter computable, entendible para Excel, ¿vale? Las fórmulas ya las veremos después. Y bueno, esto en principio es lo más básico de lo que podemos hacer dentro de una celda de Excel. En principio ya ven lo que podemos hacer, ¿no? Vale, voy a borrar esto. Y vamos a ver también los formatos más comunes, formatos propios de Excel, que no vemos como tal en Word, que puede haber en la celda. El formato en el que tenemos la celda, ¿vale? Está representado aquí arriba, donde pone aquí, es que en general. General es el formato por defecto en el que están todas las celdas en blanco de Excel, salvo que nosotros las cambiemos, ¿no? Por ejemplo, este número está efectivamente en formato general. Fíjense que aquí pone el formato de fecha. El formato de fecha es otro tipo de formato, ¿no? De los que hay aquí. No, ni mucho menos los vamos a ver todos, no se preocupen. Fecha es eso, una fecha. Pero ¿por qué aquí hay un número? Porque en realidad, ahora vamos a ver el por qué. Bueno, me pongo aquí, me voy al desplegable. Está en formato general esta celda, pero bueno, me dice que lo ponga en formato de fecha. Pues me voy al desplegable y lo pongo en formato de fecha corta. Y fíjense lo que ocurre. Me ha transformado el número en una fecha. Eh, ¿Qué relación tiene la cifra que había antes, es decir, esto, con la celda, la fecha esa que hay después? Bueno, porque para Excel las fechas también son cosas computables. También sirven para hacer cuentas. Pero eso con papel y lápiz no tiene sentido. Yo no puedo coger una fecha y multiplicarla por un número o sumarla a otra fecha o a cosas por el estilo. Pero en Excel sí. ¿Y cómo consigue Excel que las fechas puedan ser algo matemáticamente útil? Pues lo que hace es hacer una equivalencia numérica. Excel dice, vale, para mí una fecha equivale a un número. ¿Con qué criterio? Bueno, pues es un número, el número de días que ha transcurrido desde el 1 de enero de 1900 hasta esa fecha. Por tanto, si desde el 1 de enero de 1900 pasaran 43.843 días, ¿no? El número que hay aquí, eso es de esa manera, es con ese criterio con el que cuando le damos a ponerle formato de fecha, lo transforma en una fecha. Pues esa cifra de días después del 1 de enero de 1900 cae en esta fecha. Es la manera que tiene Excel de ver las fechas, ¿vale? Y es por eso por lo que nosotros en Excel sí que podemos hacer cálculos con fechas, porque realmente Excel lo transforma en un número y con números él puede hacer lo que quiera. Luego también tenemos formato de porcentaje, ¿no? Para tener cifras con un por ciento. Es decir, esto es un 0,93, pero si yo me voy aquí, bueno, también tenemos un acceso rápido aquí, estilo porcentual, pero también puedo ir aquí y darle a porcentaje. O control mayúscula y la tecla de porcentaje, que también la tenemos en el 5 del teclado no numérico. Y ahora la cifra es un por ciento, ¿vale? El formato moneda es básicamente que le añade la divisa con la que tengamos configurada el ordenador. Vale. Por ejemplo, este es con formato de contabilidad, exacto, no es exactamente el de moneda. Vamos a darle aquí al desplegable y formato moneda o también es control mayúscula y el 4 del teclado no numérico, que como ven tiene el símbolo de dólar. Pero aunque tenga el símbolo de dólar, no quiere decir que nos vaya a poner el símbolo de dólar, ¿vale? Se pone la divisa en la que tengamos nosotros configurado el ordenador, que por defecto es el euro. Lo digo más que nada porque hay gente que el tiempo cambia los recuerdos, como quien dice, y dicen, era control mayúscula y el símbolo de euro, que es la E, ¿no? Y no funciona, claro. No, es siempre control mayúscula 4, el símbolo de dólar. O en este desplegable, aquí, moneda, ¿no?
Y además no solo nos ha puesto el símbolo de euro, sino que ha añadido el punto de los millares y la coma de los decimales a una cifra que ni siquiera lo tenía, que estaba ahí súper plana, ¿no? O sea que, vamos, nos lo ha puesto en un formato más. Dense cuenta que el formato en Word decía que era así, la negrita, la cursiva y estas cosas, pero también significan estas cosas. El formato es como se representa un contenido. No estamos cambiando el contenido, no estamos alterando realmente el contenido. Aquí en fecha no hemos cambiado el número que había detrás, simplemente está visualizando el número de otra manera. ¿Vale? Es decir, los formatos son cosas meramente de representación, cosas estéticas. Y en el caso del formato de moneda no está alterando este número, lo está vistiendo de otra manera. A ver, aquí. Y bueno, esto del formato texto es simplemente para convertir un número en algo no computable, en algo que sea en formato texto y ya está. Ven que ahora está alineado a la izquierda en vez de a la derecha, a pesar de que son solo números, ¿no? Como nos ocurría con María, ¿no? Pues para eso. Eso no lo vamos a usar mucho, pero este formato, pero bueno, ahí está. Lo interesante viene ahora con lo de los formatos personalizados. Decíamos antes que si ponemos una letra a un número, Excel va a decir, no lo entiendo, no lo puedo yo no puedo hacer sumas ni multiplicaciones ni nada serio si me pones aquí letras, ¿no? Pero hay una manera de engañarlo y es necesario porque a ver, yo tengo que poder poner, por ejemplo, 85 kilos, por ejemplo, ¿no? Y quiero ponerlo con el texto. Pero si yo pongo 85 kilos a seca, aquí, me lo alinea a la izquierda y no puedo hacer operaciones con esto. Entonces hay una cosa en Excel que se llama formato personalizado, que nos permite hacer esto. Em, es verdad que aquí el símbolo de euro no es un número exactamente, es un carácter. Y el símbolo de porcentaje otro tanto. Pero son los únicos que están aquí que se salvan, digamos, de... Bien. Hay un atajo de teclado que es muy importante en Excel, probablemente el más importante, que es control 1. Uno del teclado no numérico, ya saben, el de arriba, ¿no? Porque este nos permite acceder a un menú que es el de formato de celda. En Word les comenté de varios menús, pero aquí la verdad es que para temas de formatos Excel no es tan prolijo como Word porque lo suyo son los números, así que es control 1. Bien, en este menú, formato de celda, ¿vale? Si queremos aplicar un formato personalizado, tenemos que irnos a la última opción, personalizada. Bien. Fíjense que pone muestra 85. Aquí es una especie de vista previa de cómo quedaría este formato, el contenido, mejor dicho, cómo quedaría el contenido de la celda, que es 85, con los formatos con los que los vamos a vestir. Vemos aquí un montón de barrabasadas raras. Realmente los más importantes en este caso son estos que tenemos aquí. Esto, por ejemplo, es para simplemente aplicarle la coma de los decimales. Esto que se ve 0,00 es una muestra de un número imaginario porque no nos pone directamente la vista previa aquí, pero sí que nos lo muestra aquí arriba, ¿no? Aquí simplemente le ponemos una coma de los decimales. Como la cifra no tiene decimales, pues pone coma 00, ¿no? Pero digamos que forzaría que saliera la coma y los decimales. Este, por el contrario, esto que se ve una almohadilla y un punto, ¿no? Y demás. Aquí lo importante es el punto. Esto simboliza el punto de los millares. Aquí no se ve en la vista, en la muestra no se ve porque la cifra no llega como para que se vean puntos de millares. Pero bueno, si la cifra fuera más grande, saldrían puntos de millares. Y este, si se fijan, es como la suma de estos dos. Esto es para que a una cifra le pongamos tanto el punto de los millares como la coma de los decimales, ¿no? Igual que pasó aquí con el formato moneda, que le puso también esos dos. Eh, pero bueno, esto es simplemente para que vean cómo aplicar, cómo mostrar este tipo de cosas. ¿Por qué hacer esto y no escribirlo directamente? Bueno, si ustedes escriben el punto y la coma de los decimales a mano en una cifra, no pasa nada. Excel lo reconoce, no lo va a interpretar como un texto. Lo que pasa es que a veces, si tenemos que copiar muchos números, por ejemplo, para un examen, es raro, no, perdemos tiempo, porque es escribir una cifra y estar con el punto y la coma, parándonos y venga otra vez, porque tenemos el teclado numérico aquí a la derecha y tenemos que estar parando para darle al punto o la coma. Si nosotros en lugar de eso escribimos todos los números que tengamos que copiar del tirón, sin ningún punto y sin ninguna coma, y luego simplemente seleccionamos esa celda, le damos a control 1 y le aplicamos estos formatos, Excel solo se va a encargar de ponerle a todas esas cifras el punto de los millares y la coma de los decimales, o solo una de las dos cosas, como esté en el examen de muestra, ¿no? Y eso sería mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Nosotros íbamos a poner aquí un formato personalizado. Así que bueno, como el número es un número entero 85, sin millares, ni decimales, ni nada, voy a poner aquí este cero patatero, que simboliza eso, el número desnudo sin más, ¿no? Pero aquí en tipo, yo puedo escribir
Este cero, por cierto, representa a esta cifra, ¿vale? Es un cero metafórico que representa cualquier número que haya en la celda. Pues voy a escribirle aquí lo de kilos, pero lo voy a hacer, bueno, primero voy a poner un espacio para que no quede pegado al número. Y quédense con esto. En Excel, en las fórmulas y en las comillas, siempre, 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 em, tiene que ir entre comillas, ¿vale? Comilla y ahora sí, escribo kilos. Cierro comillas y fíjense cómo se ve ahora en la vista previa. Ya pone 85 kilos. Bien, le doy a aceptar y fíjense cómo aquí pone 85 kilos, pero no lo ha alineado a la izquierda. Sigue alineado a la derecha, como son los números que Excel entiende, ¿vale? Cuando nosotros nos ponemos sobre una celda, ¿vale? De Excel, por ejemplo, todavía no vamos a meternos con las fórmulas, lo haremos enseguida, pero todavía no. Pero si, por ejemplo, yo me pusiera sobre el resultado de una cuenta, de una fórmula, en esa celda, aquí arriba, en esto que se llama, en esta barra que hay aquí arriba, que se llama barra de fórmulas, esto que tenemos aquí, saldría la fórmula completa que dio lugar a ese resultado, ¿vale? Esta barra de fórmulas es como el ojo de la verdad, muestra lo que realmente hay detrás de una celda. Si yo escribo unos números sin más y me pongo sobre esa celda, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues solo me muestra ese número. Pero si yo me pusiera encima de un número que en realidad es el resultado de una fórmula, pues me mostraría en la barra de fórmulas la fórmula que le dio lugar a ese número, ¿vale? Pues de esta misma manera, aquí donde pone 85 kilos, donde yo añadí el formato personalizado, ¿cómo diferenciaría yo este 85 kilos de algo que he escrito yo a mano? Además, vale, sí, tenemos lo de la alineación. Aquí está alineado a la derecha y aquí está alineado a la izquierda. Pero Excel nos permite, como Word, cambiar la alineación manualmente, ¿no? Forzarla, obligarla a la que nosotros queramos. O sea que yo esta alineación también la puedo empujar a la derecha así. Fíjense que si me pongo aquí, aquí arriba se ve lo que realmente hay en la celda, ¿no? 85 kilos, lo que yo he escrito. Excel no puede computar con esto por mucho que yo lo haya alineado a la derecha. Esto es una cuestión cosmética nada más. Si me pongo sobre esta que hice con el formato personalizado, fíjense que en la barra de fórmulas no aparece 85 kilos, sino solo 85. Así es como Excel ve realmente esta celda, como un número y nada más. Por eso puede hacer cálculos con él. Es decir, que esto de kilos nosotros se lo hemos añadido como un vestido que le hemos puesto encima, como algo cosmético, como un color, pues, algo así, ¿no? Un formato. En eso consiste el formato personalizado y gracias a eso podemos complementar los números de Excel con los conceptos que nosotros queramos sin que afecte a la capacidad de Excel de hacer cosas con ellos. Y bueno, esto si quieren lo hacen ustedes en casa. En otro momento es exactamente lo mismo, pero usando estos textos. La fórmula es siempre la misma. Recuerden, control 1, personalizado, y en tipo ponemos entre comillas al lado del número, separado de un espacio, el concepto que queramos, ¿vale? Lo podemos en realidad incluso ponerlo también antes del número o como sea el texto, ¿no? Vale, y vamos a pasar ahora a una cosa muy divertida de Excel. Al tema del autorrelleno. Ustedes imaginen que estamos en un examen de transcripción y tenemos que copiar cosas del examen, ¿no? Por ejemplo, pues el enunciado, ¿no? Imagínense que tenemos una tabla donde aparece aquí, pues, una serie de resultados por meses del año, cosas así, ¿no? Y a la izquierda, pues pone empleado 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4, empleado 5. Y claro, nosotros tenemos que transcribir el contenido para luego resolverlo. Hay exámenes, como con Word, hay exámenes en los que tenemos que transcribir y hay exámenes en los que nos ponen, digamos, el esqueleto o la plantilla del examen y ya nosotros más bien rellenamos otras cosas, ¿no? Pero bueno, imagínense que fuera de transcripción. Tengo que estar escribiendo aquí empleado 1, empleado 2, empleado 3. Como es una combinación alfanumérica, Excel me la puede rellenar por mí. Si yo me pongo encima de empleado 1, fíjense que aparece un recuadro verde, voy a hacer un poquito más de zoom, aparece como un recuadro verde y en la esquina inferior derecha del recuadro verde aparece un puntito verde. Si yo me pongo sobre el ratón sobre ese puntito, fíjense que el cursor del ratón se transforma en una cruz negra. Hago clic y arrastro hacia abajo hasta rellenar todas las celdas y suelto. Fíjense cómo él ha rellenado ese concepto por mí. No he perdido el tiempo escribiendo empleado 2, empleado 3, empleado 4 y el tiempo en un examen de Excel es importantísimo. Como esto es algo tan fundamental para productividad en Excel, es también carne de pregunta de test en paraje, ¿vale?
Así que ya ven, combinaciones de números, de letras que acaban en número, se pueden autorrellenar así. Los números también, los números pelados, los números a secas, también se pueden autorrellenar. Pero si arrastramos sin más, en lugar de autorrellenarlos, nos lo repite. ¿Cómo hacerlo con los números pelados? Manteniendo pulsada la tecla control. Si mantengo pulsada la tecla control, me voy a ese puntito verde que hay en la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo, entonces sí me lo autorrellena, ¿vale? Ahí sí, mantengo pulsado control. Fíjense además que cuando voy rellenando, cuando voy llevando hacia abajo, aparece un cuadrito emergente blanco, chiquitito, en el que se ve, digamos, el número en el que me quedaría si soltara el ratón en ese momento, ¿no? 29, 30, 31. Que es también una guía visual, pues oye. ¿Qué más cosas podemos autorrellenar? Bueno, que autorrellene Excel por nosotros. La fecha. Aquí tenemos el día 22 de marzo del 2020. Pues si yo pincho aquí en el punto verde y arrastro hacia abajo y suelto, fíjense cómo me autorrellena los días, ¿vale? Y no se lo pierdan, también puede hacerlo con los días de la semana, que es algo puramente textual, pero Excel lo sabe interpretar. Entonces, si nosotros escribimos, y esto es una cosa también muy típica de muchos enunciados de ejercicio, ¿no? Qué sé yo, resultados de no sé qué a lo largo de la semana, ¿no? Pues tenemos lunes, martes y nosotros solo tenemos que escribir lunes. Vamos a la esquina inferior derecha, arrastramos hacia abajo, sin control ni nada, y nos lo autorrellena. Y si pasáramos del domingo, lo que haría es repetir desde el lunes. O sea, eso es infinito, ¿no? Así que esto es por lo que, este tipo de cosas es por las que yo siempre suelo decir que un examen de Excel que parezca tocho, en realidad no lo es. Porque realmente al final es hacer unas cuantas fórmulas medianamente elaboradas y luego arrastrar, arrastrar, arrastrar y llenamos media hoja en un abrir y cerrar de ojos. Con un examen de Word no hay escapatoria. Si parece tocho, es tocho. Pero con Excel sí que hay maneras de quitarnos tiempo de encima. Ay, la calima me tiene la nariz fatal. Y por último, una cosa sobre los rellenos. Bueno, por penúltimo, el tema de los intervalos. Excel es capaz de detectar los intervalos. ¿A qué me refiero? Enero, por cierto, voy a quitar esto de marzo un momento. Enero es algo que también detecta, igual que el lunes. Por lo tanto, yo puedo arrastrar hacia abajo, ¿vale? Y que me siga rellenando los meses del año, uno a uno, igual que los días de la semana. O sea que es una cosa fantástica, ¿no? Pero, por cierto, he ido hacia atrás pulsando Control Z, ese atajo de teclado universal, que por desgracia no tiene la vida, que sirve para deshacer, ¿no? Para andar sobre nuestros pasos hacia atrás. Funciona en Word y en el explorador de archivos de Windows, que poca gente lo sabe. Se me trasladó un archivo a no sé dónde, no sé si lo borré o lo que sea. Control Z y vuelve a aparecer donde estaba. Vale. El tema de los intervalos. Aquí tenemos enero y marzo. Esto me fastidia porque ya no es una serie lineal. Si fuera enero y febrero, yo me podría poner sobre febrero, arrastrar hacia abajo y que siga con los meses, ¿no? Pero aquí lo que realmente hay es un intervalo en el cual se ha saltado un mes. ¿Vale? Eh, yo también puedo rellenar intervalos en Excel. ¿Cómo? Pues tengo que darle a Excel una muestra de ese intervalo. Es decir, que para rellenar esto, de manera que siga saltándose un mes, no puedo ponerme en una de las dos celdas nada más, sino que tengo que seleccionar las dos, enero y marzo. Si yo me pongo en enero, dentro, no recuerden, seleccionar no es arrastrar con el puntito verde, sino que con el ratón dentro de la celda, con la crucetita blanca, ahí pincho y arrastro hacia abajo. Bien, he seleccionado las dos celdas. Teniendo las dos celdas seleccionadas, Excel sabe decir, ahora veo el patrón, ahora veo el intervalo. Entre enero y marzo se salta un mes. Por tanto, si yo ahora arrastro hacia abajo con el puntito verde, con las dos celdas seleccionadas, él se sigue saltando un mes. ¿Ven? Originalmente se saltaba febrero y él sigue después saltándose después de marzo, se salta abril, mayo, se salta junio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es súper potente. Esto significa que Excel también puede pasar intervalos. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, yo pusiera 10 y luego 20, ¿vale? Si selecciono los dos y continúo hacia abajo, él seguirá 30, 40, 50, irá de 10 en 10 porque detecta el intervalo. Solo hay que seleccionar las dos celdas.
La moraleja de esto es que si no ven que hay si ven que no hay una serie perfectamente lineal, una tras la otra, no digan, ay, qué pena, no puedo ya autorrellenar esto, porque si hay un patrón, Excel lo puede detectar si le seleccionamos las celdas que muestran ese patrón y nos permite arrastrar y autocompletar para abajo. Aquí hemos visto mil cosas que podemos evitar que estar escribiendo y un tiempo súper importante que nos ahorramos, ¿vale? Y lo último que decía yo del autorrelleno. Aquí vimos con las fechas cómo autorrellenar los días. Pero ¿y si lo que quiero rellenar son los meses o los años? Pues en eso consiste lo del controlador del autorrelleno, que es un icono que tiene esta formita, ¿vale? Esto es una imagen, pero ahora vemos cómo sale. Por ejemplo, para rellenar esta fecha, pero por meses, autorrellenar hacia abajo. En realidad, primero hay que hacerlo por días, igual que lo hicimos aquí arriba. Es decir, nos ponemos encima de la fecha, arrastramos hacia abajo con el puntito verde. Bien, lo han hecho por días, pero aquí abajo a la derecha está el iconito de marra, este que tenemos aquí, ¿lo ven? Bien, le damos a la flechita que tiene a la derecha y fíjense cómo me salen, bueno, un montón de cosas y entre ellos me pone rellenar meses o rellenar años. Pues le doy a rellenar meses y ahora los días están igual, pero son los meses los que se han seguido autorrellenando hacia abajo. Y por años, pues otro tanto. Le doy al puntito verde, arrastro hacia abajo, me voy aquí, le doy a la flecha y rellenar años. Ya ven, en principio, todas las facilidades que nos pone Excel para autocompletar cosas. Y más que veremos después cuando hagamos cálculos y demás y veamos que si tenemos una fila interminable de cosas que hay que multiplicar, lo hacemos una vez hacia abajo, patatán, y ya tenemos todo multiplicado. ¿Ven? Eso no lo podemos hacer nosotros con Word. No podemos poner la primera frase de una redacción, arrastrar hacia abajo y que escriba él el resto. Pero Excel sí nos lo permite. Vamos a pasar a los operadores básicos. Vamos a empezar a hacer nuestras primeras formulitas. Cuando hablamos de operaciones básicos, muy bien. Pues continuamos. Si no, en última instancia, entiendo que esto se quedará grabado bien para verse en diferido. Bueno, pues lo que estábamos. Perfecto. Muchas gracias, Carmen y Noé. Los operadores básicos. Vamos a hacer nuestras primeras formulitas. Venga, operadores básicos. Los operadores básicos, bueno, en realidad es como menos vamos a usar Excel. Es, digamos, como digo yo, usar Excel en modo calculadora. ¿Vale? Bien. Bueno, la verdad es que en principio esto no tiene mucha ciencia, ¿no? Tenemos sumar, por ejemplo. Vamos a sumar estas dos celdas, ¿no? Sumar 25 más 25. A ver, aquí el resultado, en rigor, bueno, lo primero de todo, para empezar a hacer una fórmula en Excel, hay que, digamos, hay que indicarle a Excel de alguna manera que lo que vamos a escribir es una fórmula y no simplemente nosotros como antes escribiendo María o 500, ¿no? Sino que va a ser una fórmula para que él sepa, digamos, en qué modo ponerse, ¿no? Y eso se hace, el estándar en Excel para abrir una fórmula es el carácter igual. Aunque a mí me verán hacerlo de otra manera que les explicaré a continuación y les explicaré por qué. Pero primero vamos a verlo con igual, ¿vale? Primero es abrir la fórmula, ¿no? Con el símbolo igual. Es decir, ya le estoy diciendo a Excel que lo que voy a escribir a continuación no es simplemente un texto o un número que quiero que aparezca ahí en la hoja y ya está, sino que voy a hacer una operación, una fórmula, algo que va a dar resultado a otra cosa, ¿no? Pues bueno, puedo escribir simplemente como si fuera una calculadora, 25 más 25, y ya está. Le doy a Enter y me da 50. Esto es como digo yo, usar Excel en modo calculadora. Pero realmente esta no es la manera óptima de trabajar, de hacer operaciones con Excel. Lo suyo es usar las celdas, hacer referencia a las celdas, porque es una manera mucho más ordenada y eficiente. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Cómo sería esto de trabajar con las celdas? Bueno, escribimos el igual para empezar la fórmula y en lugar de escribir 25 yo a mano, cojo el ratón y hago clic en la celda que contiene 25. Y ahora escribo más y hago clic en la otra celda que tiene 25. ¿Ven ahora de dónde viene eso de E6 más F6? Es simplemente que le estamos diciendo que sume la celda E6 a la celda F6. ¿Vale? Esto, fíjense que no hemos ni tenido prácticamente casi que usar el teclado. Le doy a Enter y me da el mismo resultado. Si da el mismo resultado, ¿por qué es mejor hacer esto que, porque es mejor hacer esto que escribirlo dentro de la celda? Porque al hacer referencia a las celdas me permite, por ejemplo, que yo cambie aquí
el valor, este valor 1, por ejemplo, lo sustituyo el 25 por 30 y automáticamente se actualiza el resultado. Eso si yo escribo toda la fórmula en el mismo, en la misma celda, no ocurriría. Tendría que estar entrando yo en la propia fórmula y cambiando yo los números a mano. Porque es que esta es la manera más óptima de trabajar en Excel, porque yo no le estoy diciendo que sume 25 más 25, sino que le estoy diciendo, suma lo que sea que haya en la celda E6 a lo que sea que haya en la celda F6, ¿vale? Fíjense que nada, que esto de las letras y los números que parece que hagan fórmulas raras, no tenemos ni que nosotros aprenderlos ni nada, son simplemente las coordenadas de la celda en el tablero, ni más ni menos, como en lo que les comentaba, como en el juego de hundir la flota, ¿vale? Pues esta es la manera más óptima de trabajar en Excel, haciendo referencia a las celdas, porque además eso nos permite luego poder cambiar o actualizar los resultados al toque de ya. Les decía que el estándar en Excel para abrir las fórmulas es el símbolo de igual, pero en las OPOS solemos usar más bien el más. ¿Por qué? Esto no es para sumar nada, ¿vale? Este más es para abrir la fórmula también. Es decir, funciona como el igual. Lo que pasa es que el símbolo igual pues requiere de dos pulsaciones de teclas para sacar el carácter. Tenemos que pulsar mayúscula y luego el cero para que salga. No hay ninguna tecla que tenga el igual directamente asignado, sino que hay que hacer esas dos teclas para que salga el igual. En cambio, el más sí que tiene su propia tecla. La tiene en el teclado numérico y también la tiene a la izquierda del Enter, donde va el asterisco, ¿no? Si pulsamos mayúscula. Así que, por simple economía de tiempo, una tecla contra dos, pues uso el más en vez del igual, porque funciona lo mismo, ¿no? Al principio, a lo mejor, ahora les puede a ustedes parecer confuso porque parece que estoy queriendo sumar algo. No, no, ustedes no se preocupen. El primer más es ni más ni menos que el símbolo igual. Es lo mismo. Es para abrir la fórmula. Y ya después, los siguientes más que escriba, pues sí que son sumar, ¿no? Pues esto más, esto otro. Aquí tienen una tabla de cómo son los operadores básicos de Excel. Cómo se suma, cómo se resta, etcétera, ¿no? No hagan como yo la primera vez que quise multiplicar en Excel, que puse una X, como en el cole, ¿vale? Para multiplicar en Excel el operador es el asterisco. Y elevado, no se preocupen que no recuerdo ya exámenes en los que tuviéramos que estar elevando cosas, pero que sepan que ese es el carácter, ¿vale? Y bueno, esto si quieren lo hacen ustedes en casa. Es lo mismo que hemos hecho aquí, pero con distintas operaciones, ¿vale? Sumar, restar, dividir, multiplicar. Bueno, ya hemos visto cómo hacer las primeras fórmulas en Excel. Ya han visto que no duele, no muerde ni nada. Y que esto en principio hasta ahora es usar una calculadora, ni más ni menos. No obstante, hay algunas pequeñas operaciones que no usan funciones, porque realmente la salsa del Excel son las funciones. Las funciones, que las veremos después, son como ¿qué les digo yo? Son como hechizos de Harry Potter. Tienes una palabra que tiene asignadas una serie de poderes de cálculos matemáticos aplicados a una sola palabra. Por ejemplo, en el cole recordamos que para hallar una media hacíamos una regla de tres, ¿no? O un porcentaje. Mientras que en Excel hay una palabra, una función llamada promedio, que solo con esa palabra ya me permite hallar medias. No tengo que estar yo haciendo tanto por esto dividido entre esto y tal, ¿no? Haciendo esa regla de tres, sino que usando esa palabra ya tiene el poder de hallar medias. Esa es la salsa de Excel, las funciones. Pero aún así hay algunas operaciones que se hacen usando los operadores básicos, ¿no? Que es lo que llega antes de las funciones, ¿no? La manera más básica de trabajar con Excel, que son un poquito complicadillas entre comillas, no se asusten. Pero que vamos, que aunque esto de los operadores básicos, sumar, restar, multiplicar y dividir, parezcan tontería, pues hay dos o tres operaciones que vamos a ver ahora que se hacen con operaciones básicas, perdón, con operadores básicos, todavía antes de llegar a las funciones, ¿vale? Por ejemplo, hallar el porcentaje de algo. En realidad es más sencillo que con lápiz y papel, porque tampoco tenemos que hacer una regla de tres. Excel nos lo pone afortunadamente más fácil. Por ejemplo, queremos hallar el 50% de 100. El 50% de 100, pues mira, sería como pone aquí en la chuleta, hay que multiplicar el valor por el porcentaje. Si lo que quiero es hallar el 50% de 100, el porcentaje es 50 y el valor es 100. Pues tendría que multiplicar 100 por 50. Tengo que multiplicar el valor por el porcentaje. No tengo que hacer ninguna regla de 3 ni ninguna cosa rara. Si quiero hallar el 50% de 100, solo tengo que hacer una multiplicación 100 por 50%. Esto es algo que no tiene ningún sentido con lápiz y papel, pero Excel nos lo facilita.
nos evita tener que hacer todos los cálculos para hallar el porcentaje. De manera que simplemente puedo escribir aquí, por ejemplo, pues qué sé yo, 100 por... Perdón, tengo que abrir la fórmula. 100 por 50%. Como añado el símbolo del porcentaje, es por lo que no es una multiplicación ordinaria de 100 por 50, que daría otra cosa, ¿no? Desde que le añado el símbolo de porcentaje, Excel dice, ah, tú lo que intentas es hallar ese porcentaje de esa cifra. Y ya está, el 50% de 100, pues es 50, ¿no? La mitad. Pero también lo puedo hacer, por supuestísimo, 100 por, y en lugar de escribir el 50%, como tengo aquí una celda con el 50%, hago clic aquí, recuerdan, hace referencia a la celda, le doy a Enter, y también me hace lo mismo. Y esto también me permite que si yo cambio aquí el porcentaje, 75 en 50, pues se actualiza el resultado automáticamente, ¿vale? Moraleja, puedo hallar un porcentaje en Excel rápidamente simplemente multiplicando una cifra por ese porcentaje. ¿Cuánto será el 75% de 200? 200 por 75%. Eso con papel y lápiz no lo podemos tener tan sencillo como nos lo pone Excel. Ni con calculadora seca, ya les digo. Bueno, con calculadora sí, porque tiene esto del porcentaje. Luego, otra pregunta que a veces se confunde con la anterior. Y es, por ejemplo, hallar qué porcentaje es A de B. ¿Qué porcentaje es una cifra respecto a otra, ¿no? Aquí no estamos pensando cuánto es el tanto por ciento de algo, sino esta cifra, ¿qué porcentaje es respecto a esta otra, ¿no? Esto seguro que lo recuerdan también de las reglas de 3, ¿no? Por ejemplo, pongamos que queremos hallar qué porcentaje es 64 de 128, ¿no? Aquí es lo de si 128 es 100, 64 es X y flum, flum. Esto es más sencillo con Excel. Esto es simplemente hacer una división. Si antes era una multiplicación, aquí es hacer una división. Si yo multiplico, si yo divido, perdón, 64 entre 128, y ustedes dirán, pero espérate, ahí no hay ningún símbolo de porcentaje que dé contexto a la operación. Y si divide 64 entre 128, va a ser una división ordinaria, normal y corriente de 64 entre 128. Entonces, ¿cómo damos contexto a Excel de lo que estamos tratando de hacer? Pues como aquí el símbolo de porcentaje no lo podemos meter por ninguna parte porque eso es algo que más bien saldrá en el resultado, lo que sí que hacemos es que en la celda en la que vamos a hacer la división, la vamos a poner en formato de porcentaje. En realidad esto lo podemos hacer antes o después, no importa el orden, pero para darle un orden más lógico lo voy a hacer desde ya. Y ahora que he puesto esta celda en formato de porcentaje, abro fórmula y digo 64 entre 128. Uy, sí, fuera perdone, que puse aquí el símbolo de porcentaje. Vale. Abro fórmula, digo 64 entre 128. Vale, aquí se me ha cambiado el formato a formato fracción, pero no se preocupen. Si pongo formato de porcentaje, como realmente tenía que estar, me sale el formato correcto. 64 es el 50%, es la mitad de 128, ¿vale? Es decir, la pregunta de qué porcentaje es 64 respecto a 128 es básicamente imaginar que 128 es un 100%, ¿no? Es toda una tarta y por tanto, si 128 es toda una tarta, qué porción de esa tarta es 64? Y eso es lo que nos permite hallar esta división. Recuerden, lo podemos hacer de las dos maneras. Pongamos que también tenemos aquí la celda en formato general. Lo podemos hacer, quiero decir, en el orden cambiado, ¿no? Y escribo aquí la división ordinaria, 64 dividido entre... Perdón, vamos a hacerlo haciendo referencia a la celda. 64 dividido entre 128, le doy a Enter. Y ahora esta celda, que está en formato general, ¿no? Este resultado evidentemente no es lo que nosotros esperábamos, pero si esta celda, que está en formato general, la convierto a formato de porcentaje, me la muestra como realmente yo la quería ver, ¿vale? Así es como también podemos hallar en Excel cómo hallar qué porcentaje es una cifra respecto a otra, ¿vale? Es perdón, es dividir la cifra chica por la grande, por la que sería el total, ni más ni menos. Y por último, otra cosa que también se confunde a menudo con la primera, con lo de hallar el porcentaje, que es el tema de los incrementos. Los incrementos no es tanto que sea una cosa complicada de calcular, sino de imaginar. Porque a veces, por ejemplo, una cosa muy típica, ¿no? Nos dicen, en el día 1 tenemos ahí una cifra, ¿no? De 300 euros, por ejemplo. Y luego nos dicen, pues en el día 2 hubo un 25% de incremento respecto al día 1. Tenemos que hallar esa cifra. Bien, lo que nos está diciendo
Y mucha gente no, pero al principio hay gente que cuando está empezando ve ese enunciado y dice, ah, en el día 2 hubo un incremento del 25% respecto al día uno, entonces tengo que hallar el 25% del día uno. No, porque eso es todo lo contrario de un incremento, es la cuarta parte, 25 nada más. Un incremento del 25% significa que a lo que teníamos ya en el día uno, partiendo de esa cifra, le tenemos que sumar el 25% del día uno, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en este caso nos dice, el día 2 hubo un incremento del 37% respecto al día uno, ¿vale? Esto en realidad son dos calculines que tendré que unir, pero vamos a hacerlo por separado para ver exactamente qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Vale, vamos a... Lo primero es hallar cuánto es el 37% de 498 para luego sumárselo. Pues lo voy a hacer por aquí a un ladito, ¿no? Como quien dice en sucio. Pues es muy sencillo. Esta cifra la multiplico por el 37% y así hallo cuál es el 37% del 498. Pues me da esta cantidad. Este es el 37% de esta cifra, ¿no? Esto es lo que hubo en el día 2 de más sobre el día 1. Por eso les digo, no es esto lo que hay que hallar, sino esto más lo que hubo el día 1. No lo podemos hacer aquí. Abro fórmula y le digo, lo que hubo en el día 1 más el 37% de lo que hubo en el día 1, le doy a Enter, y ese es el resultado correcto. Pero ¿cómo lo hago todo del tirón? Porque se espera que nosotros hagamos esto en una sola fórmula, no de dos veces por ahí, ¿no? En sucio. Pues abro fórmula, en realidad es un poco hacerlo todo seguido. Y le digo, a lo que hay en el día 1, y le hago clic al día 1, le voy a sumar, y entonces aquí pongo la fórmula de hallar el porcentaje del 37% del día 1. Porque es eso realmente el incremento. A lo que hay en el día 1 le sumo el 37% del día 1. Escrito en fórmula es lo que hay en el día 1, lo que hay en la celda de 14, lo que hay aquí, le sumo el día 1 multiplicado por el 37%. Es decir, que a lo que hay en el día 1 le va a sumar el resultado de esta operación. ¿Se entiende? Así que le doy a Enter y el resultado es este, ¿no? Esto es realmente un incremento del 37% sobre el día 1. Lo que había, es decir, un 37% más, un 37% del día 1, además de lo que había en el día 1. ¿Se ha entendido esto último? Lo que es un incremento. Confírmeme, por favor, por Telegram o como prefieran. Estupendo. Pues con esto yo creo que han visto ya las cosas más complicadas, digamos, que tienen que ver con los operadores básicos, ¿no? Con cosas que no tienen que ver con las funciones. Porque bueno, aunque ya les digo, Excel es fundamentalmente funciones, es como aprender un pequeñito idioma, ¿no? Porque veremos que hay varias palabras, como les digo yo, con poderes que nos permiten hacer cosas. Aún así, hay todavía cositas que hacemos, pues como este tipo de cosas, ¿no? Que hacemos con puro cálculo tipo calculadora, ¿no? Vale, y por último, antes de pasar a lo siguiente, haremos un descansito de 5 minutos. Vamos a referencias absolutas. ¿Qué significa esto de referencias absolutas? Miren, eh, hasta ahora hemos estado acostumbrados a rellenar, pongamos por cierto que tengamos aquí una serie de números. Papaplin, papaplin, papaplin. Y tengo aquí otra serie de números. Papaplin, papaplin, papapam. Vale. Eh, bueno, no, se los voy a explicar en la otra hoja. Casi que mejor. Referencias absolutas. Porque aquí ya está lo que yo les quería explicar. Vale, voy a borrar estos resultados. Miren, el tema del autorrelleno con las operaciones. Vale, pongamos que sumo esta celda más esta celda, ¿no? Abro fórmula y digo esta celda más esta otra. Y le doy a Enter. El resultado de la suma es correcto. Y como yo les decía, Excel no solo hace las cuentas por nosotros, sino que además podemos arrastrar. Me pongo aquí y le doy al puntito verde y él automáticamente, como digo yo, ha hecho también la suma de esto y esto más esto, ¿no? Siguiendo este orden de las flechas. Así que ya ven, no importa cuán larga sea una columna de operaciones que tengamos que hacer, que solo tenemos que hacer la primera y luego arrastrar. Pero cuando hacemos operaciones con este tipo de cosas, por ejemplo, hallar porcentajes, imaginemos que tenemos que hallar el 50% de todas estas celdas, ¿no? De estas tres celdas.
Pues hacemos lo mismo, por supuesto. Voy a hacer la operación de cero, abro la fórmula y le digo, esta celda multiplicada por esta otra del 50% y me halla pues el 50% de esa cifra. Es correcto. ¿Qué ocurre ahora cuando autorrelleno? Que da cero. ¿Por qué? Porque él continúa, digamos, paralelamente. Multiplicamos esto por esto. Pues al arrastrar, luego hace esto por esto y esto por esto. ¿Qué ocurre? Estas dos celdas están vacías. Por tanto, esto multiplicado por el vacío da cero. Ese es el problema. Él va a seguir paralelamente, ¿vale? Y realmente, aunque a la izquierda haya una fila de números, el porcentaje solo está en una única y exclusiva celda. ¿Cómo hacer entonces que se produzca esto que se ve en estas flechitas de aquí? Que cuando hagamos la fórmula y arrastremos hacia abajo, toda la fila de números se multiplique únicamente por esta celda. Que en este lado vaya bajando para autorrellenar, pero que por este lado se quede en el 50%, porque debajo no hay nada que nos interese. Pues se hace pulsando la tecla F4 cuando escribimos la fórmula y justamente escribimos o hacemos clic sobre esta celda. Vamos a hacerlo, como dice el humorista, no lo digo, lo hago, ¿vale? Abrimos la fórmula, multiplico esto por esto. Esto hasta ahora lo estoy haciendo igual que antes. Pero ahora, después de hacer clic en esta celda del 50%, justo como es esta la que quiero bloquear, pues pulso ahora F4 y me salen, fíjense, dos símbolos de dólar, uno a la izquierda de la letra, que simboliza la columna, y otro a la izquierda del número, que es la fila. Está bloqueando, digamos, el autorrelleno en esa celda. Le doy a Enter y ahora cuando arrastro hacia abajo, me dan los números correctos. Vale, esto es una cosa súper clásica de Excel que nos vamos a encontrar con el tema del autorrelleno. Recuerden, si ven que hacen el autorrelleno rápido y les aparece todo cero, tienen que decir, ay, que no le puse F4, simplemente, ¿vale? Es por lo que les comento. Por defecto va a intentar hacer las operaciones paralelas, así, flip, 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 flip. Y eso está bien cuando tenemos dos columnas de números paralelas, pero cuando solo tenemos una columna de números y a la derecha un único número, hay que hacer esto del F4 para que siempre multiplique únicamente por ese número, ¿vale? Esto es lo principal, ya les digo, de lo que se llaman referencias absolutas. Perfecto, pues vamos a hacer una pausita de 5 minutos y volvemos a las I10 con las primeras funciones, ¿vale? Y vamos a ir viendo las funciones que son lo que les decía, la salsa del Excel, ¿vale? Es lo que verdaderamente hace a Excel potente y no simplemente una calculadora con esteroides. Eh, Vamos a empezar con la función más sencillita, que realmente, bueno, es la función suma. La verdad es que esto, yo les digo que a veces las funciones reúnen varios cálculos en una sola palabra. En el caso de la suma, no. La suma es sumar y ya está, ¿no? Es lo mismo que hacíamos antes de tal celda más tal celda, pero usando una función. Pero está muy bien para que empecemos a ver cómo se usan las funciones, porque aquí ya empezamos a hablar de sintaxis. Sintaxis es simplemente cómo se escribe algo, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo es su estructura? Pues aquí tenemos siempre en cada hojita de cada función la chuleta de cómo se escribe, ¿no? Por ejemplo, pongamos que quiero sumar toda esta fila de números. Pues escribo, abro fórmula, recordamos, porque vamos a escribir una fórmula con las funciones, igual que en modo calculadora, ¿no? Que los operadores básicos. Abrir fórmula primero. Y ahora hacemos suma. Fíjense que cuando vamos escribiendo nos aparece un desplegable con todas las funciones que empiezan también con ese nombre. No se preocupen que no nos tenemos que aprender, ni muchísimo menos, ni todas las funciones que hay en Excel, ni la mitad, ni la cuarta parte, ¿vale? Excel es un programa inmenso y hay funciones que aquí, pues, que solo usan, qué sé yo, analistas dedicados a la biotecnología y cosas así muy, muy raras, ¿no? Nosotros vamos a usar lo común para un administrativo en la Jopo. Excel tiene en total como unas 400 funciones, creo recordar. Ni mucho menos vamos a ver ni todo eso, ni la mitad, ni la cuarta parte, ya les digo, no se asusten. Escribimos más suma. Y esto es común de todas las funciones. Tenemos que abrir paréntesis. Escribimos el nombre de la función y abrimos paréntesis, porque dentro tenemos que darle cosas a la función. En el caso de la suma, pues darle cosas que sumar, ¿no? Pero en lugar de escribirlas, como podíamos hacer antes con los operadores básicos, directamente selecciono todas estas celdas, todas. Cierro paréntesis y le doy a Enter. Ya me ha sumado todo. Esto es lo poderoso, lo bueno y lo poderoso de las funciones. Usas la palabra, le das celdas, todas las que quieras, decenas, cientos, miles, lo que quieras, y te hace el cálculo y te haya resultado. Y luego, esto ya les digo, esto ya
Esto no lo podemos hacer en una calculadora así como así. Y en el caso de la suma, como la suma es lo más común que se hace realmente con Excel y con las matemáticas en general, lo más común, la operación cotidiana que más hacemos, hay gente que por desgracia más bien la resta, pero bueno, eh, pues es tan usado que le han dado su propio botón y lo tenemos aquí arriba, autosuma. Voy a moverlo un poco porque en las grabaciones esa parte de la pantalla queda un poco tapada. Este botoncito que tenemos aquí, con el símbolo este del epsilon del alfabeto griego, que pone autosuma, lo que hace es que si nos ponemos aquí y pulsamos ese botón, él solo rellena lo que hicimos nosotros escrito a mano, nos lo rellena él solo. Hasta ese punto llega el autorrelleno de Excel. El autosuma lo que hace es que escribe por nosotros la función de suma y selecciona por nosotros las celdas a sumar. No es que sea un adivino, sino que Excel hace lo siguiente. Dice, con el autosuma, voy a intentar sumar los números que hay hacia arriba. Y si encima de mí, no de esta celda en la que estamos haciendo la autosuma, si encima no hubiera números, pues entonces lo voy a intentar hacia la izquierda. Porque en Excel generalmente los cálculos son verticales, pero en algunos casos pueden ser horizontales. Por eso el primero lo intenta hacia arriba y luego hacia la izquierda. En este caso, como ha detectado números encima, pues ha ido cogiendo números por encima y cuando ha dejado de haber números, se ha parado en esta celda porque justo encima hay una celda vacía. Si encima hubiera una celda con texto, pues también se pararía aquí pues por lo mismo, ¿no? Porque no podría seguir más allá, no hay números más allá. Pues fíjense lo cómodo que es esto. Ahí, calla Siri, enterada. Ven, me acaba de interrumpir Siri, qué triste. Bueno, pues eso. El autosuma escribe por nosotros la función, pero todavía no está confirmada. Nosotros tenemos que darle a Enter. Esto lo hace para que nosotros verifiquemos que la autosuma ha seleccionado las celdas que nosotros queríamos seleccionar, etcétera, etcétera, ¿no? Le doy a Enter y todo correcto. Esta es la función de suma. En general, todas las funciones se escriben así: nombre de función y darle celdas. Luego, hay algunas funciones que tienen varias variables, argumentos, como lo queramos llamar, que no es simplemente echarle celdas, sino alguna cosita más, pero eso lo iremos viendo más adelante. Bueno, hay una cosa que es que esto ya más que el colmo de la eficiencia y la productividad, parece el colmo de la vagueza, pero el caso es que también ahorra tiempo y oye, por ejemplo, aquí tenemos estas cuatro cifras. A lo mejor esto ha caído en exámenes. Que, por ejemplo, tengamos que sumar estos números en vertical, ¿no? Y hallar el resultado aquí. Pero también en horizontal y hallar el resultado aquí. Esto, por ejemplo, podría ponerme aquí abajo, darle la autosuma, le doy a Enter. Y luego ni siquiera tengo que hacerlo aquí abajo lo de la autosuma también, porque puedo irme aquí, a la esquina inferior derecha, puntito verde, y lo arrastro hacia un lado. Y ya me calcula el resultado del otro. Y lo mismo, me pongo aquí, le doy a la autosuma. ¿Ven cómo se han cogido los números de la izquierda? Como por encima no tiene números, entonces lo intenta por la izquierda. Le doy a Enter y lo mismo, autorreino hacia aquí abajo, para pam, y ya lo he hecho. Pero hay una manera incluso más rápida de hacer esto. Cuando tenemos una tabla de estas características, ¿vale? Y es la siguiente. Para hacer una autosuma masivo de una selección rectangular de números, de 4 o más, ¿no? De los que sean, esta es la mínima. Pues tengo que seleccionar todas estas celdas y llevar la selección una celda más allá, tanto para un lado como para el otro. ¿Vale? En este lado en este caso yo lo he puesto más sencillo porque he pintado de gris las celdas adicionales que habría que seleccionar. Pero básicamente es llevar la selección una celda más allá en horizontal y en vertical. Ahora le damos a la autosuma y fíjense cómo lo ha sumado todo. Tanto que hasta ha sumado esta aquí de la diagonal que no nos interesaba. Pues nos ponemos encima y la borramos. Pero ya está, sigue siendo mucho más rápido que estarlo haciendo de dos veces. Así que fíjense hasta qué punto Excel nos puede ahorrar tiempo con estas cosas, ¿vale? Pues esta es la función suma, cuya única función es sumar. La verdad es que la mayoría de las veces la función suma no la usamos a mano, sino que usamos directamente el autosuma. Pero bueno, hay veces que a lo mejor tenemos que sumar celdas que están en sitios distintos, alejados entre sí, que no podemos recorrerlo con una selección toda pegada, como hace el autosuma, y entonces no podemos usar el autosuma, sino que tenemos que hacerla a mano. Para hacer selecciones alternas en Excel, por cierto, es igual en Word, pongamos que quiero sumar, y escribo la función suma,
esta celda, pero luego le quiero también sumarle esta otra y esta otra, celdas sueltas, ¿sabes? Inconexas, alternas. Pues aquí lo que tengo que hacer es mantener pulsada la tecla control e ir pulsando esta y otra, y esta otra, y esta otra, y esta otra. Por ejemplo, ¿no? Cierro, enter. Es decir, que puedo hacer selecciones alternas. Lo mismo para hacer selecciones sin más, sin operaciones, sino que igual que en lugar de seleccionar esta celda, si quiero seleccionar esta celda, pero luego esta otra, claro, si yo me pongo sobre una celda y luego me pongo sobre otra, se quita la selección de la primera. Pero si me pongo sobre una celda, mantengo pulsado control y pulso sobre otra, mantiene la selección. ¿Ven? Y puedo hacer selecciones alternas de cosas que no están pegadas. El autosuma solo permite sumar celdas que estén pegadas entre sí. Así que estos son los casos en los que habría que usar el autosuma automático o cuando hay que usarlo en la función suma manual. Pasamos de la suma y nos vamos a más funciones. La función max. Esta función ni siquiera hace un cálculo como tal exactamente, sino que simplemente nos señala cuál es el valor máximo de una serie de números. Por ejemplo, de toda esta serie de números, si yo me pongo aquí debajo, la misma sintaxis, es decir, la misma forma de escribir, que suma, solo que escribiendo max. Abro paréntesis, señalo todos los numeritos que le quiero echar ahí para que me diga cuál es el máximo, le doy a enter y ya me lo ha dicho. De todos estos números, el valor más alto, el valor superior, el número más alto es este. 6.363, que es el que se corresponde con esta celda de aquí. Esta de aquí. Eso es lo que hace la función max, ¿vale? Bueno, esto para un examen práctico o para una pregunta tipo test con captura de pantalla, no está de más recordar que, digo recordar porque yo sé que todos sabemos que los números negativos son inferiores a cero, pero como estamos tan poco acostumbrados, la mayoría, a trabajar con ellos, visualmente por unos momentos nos puede llegar a engañar, ¿no? Y a lo mejor nos ponemos aquí y decimos max, hállame el valor máximo de esto, ¿no? Y le damos a enter y por un momento decimos, pero ¿cómo puede ser cero con todos los números que hay aquí, ¿no? Y nos caemos en que, claro, es que son negativos. Es normal que el valor más alto de toda esta columna sea el cero. Es un simple recordatorio. Yo sé que todos lo sabemos, pero en el fragor de la batalla de un examen, esto es una cosita, una tontería que nos puede despistar un tiempo precioso, ¿no? Luego tenemos la función mínima. La función mínima, lo mismo, pero al revés, ¿vale? Ni más ni menos. Voy a hacer un poquito de zoom. Se escribe igual y hace lo contrario. Más min, abro paréntesis, selecciono todas las celdas y me halla el valor más pequeñito, el más chiquitín, el más bajo, que es este. Es una manera súper fácil de averiguarlo. Y lo mismo, tengan cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Si yo averiguo el valor mínimo de esta serie de números y me dice que es el -4 y uno momentáneamente piensa, pero ¿cómo es posible si está por encima del cero? Claro, pero porque aquí a mala leche se ha puesto los números negativos por encima del cero, pero siguen siendo negativos, ¿no? Y aquí en cambio parece una escala numérica que llega hasta el cero y luego siguen los negativos. Y es un poco al contrario. Estos son el tipo de trampitas bueno, muy traviesas que nos pueden poner en un examen de estas características, ¿vale? No es que sean tan comunes, no es que, pero vamos, para que no les cojan por ahí. Esto es más propio de todas maneras de exámenes de entidades locales. En el estado suelen ser más serios, la verdad. Los exámenes de informática de entidades locales son un poquito más autoescuela, para así decirlo. Promedio. Yo les puse antes de ejemplo, antes esta función. Para hallar una media, con lápiz y papel tenemos que hacer varios cálculos. Excel nos da una palabra, como digo yo, un hechizo de Harry Potter, con el que hallar media. Eso sí, quédense con la copla. La función se llama promedio. Si nos piden hallar una media, no tenemos que usar una función llamada media, sino la función promedio, para que asociemos las dos cosas. Es decir, que no nos van a decir nunca directamente o casi nunca, usa la función promedio o halla el promedio, sino que nos dirán halla la media. Y tenemos que usar la función promedio. La misma sintaxis que todas las anteriores. Abrimos la fórmula, escribimos el nombre de la función, abrimos paréntesis, le damos todas las celdas que le queremos dar y vamos a hallar cuál es la media de todas estas celdas, de todos estos números. Pues es esta, ¿no? Una cosa también curiosa es que ya empezamos a estar escribiendo nombres de funciones un poquito largas, ¿no? Promedio ya empieza a ser un poco larga. Aquí bueno, es bueno tirar también del desplegable que aparece cuando empezamos a escribir una función, ¿no? Si yo empiezo a escribir aquí pro,
Fíjense que me sale aquí un listado de todas las funciones que empiezan por pro. Promedio es la tercera en este caso, ¿no? Puedo seguir escribiendo si le añado una M, ya la siguiente sí que es promedio. Entonces pulso la tecla tabulador y me autorrellena toda la función y tiene además la amabilidad de abrirme el paréntesis, ¿vale? Esto lo podemos hacer incluso antes. Si yo escribo, por ejemplo, pro, como dije antes, la primera opción no es todavía promedio, sino probabilidad. Si yo ahora le diera a tabulador, la que rellenaría sería probabilidad. Pero si le doy un par de toquitos a la flechita de abajo en el teclado, me desplazo hasta promedio y ahí pulso tabulador y me lo autorrellena también, ¿vale? Y así, bueno, promedio a lo mejor no es tan larga, pero veremos que hay, quizás hoy no, pero veremos cómo algunas funciones, hay combinaciones de funciones, que es una función punto, otra función, que ya son un poco petardas de escribir cuando estamos ahí en el fragor de un examen y tirando de desplegable y tabulador, pues se escribe en un periquete, ¿vale? Perfecto. Cierro. Patatán. Ya tenemos hecha la media. Luego tenemos la función contar. La función contar, segundito. En realidad, bueno, la función contar tiene otras dos variantes que vamos a ver hoy aquí y una más que veremos en clases posteriores. Es decir, hoy vamos a ver contar, contara y contar punto blanco. Un ejemplo de función que ya es un poco petarda de escribir. Vamos con la función contar. Contar, como su nombre indica, ni siquiera es una función de esta que haga cálculos complejos ni nada por el estilo. Literalmente cuenta. Y ni siquiera es que tenga muy en cuenta las cifras de lo que cuenta, sino que cuenta nada más que celdas. Cuenta las celdas de Excel. Por ejemplo, contar cuenta las celdas que tengan contenido operable por Excel, ¿no? Recuerdan lo que les dije de 500 y María. María es un texto y no es operable por Excel. 500 sí. Pues digamos que la función contar cuenta las celdas que hay en una selección. De esa selección cuenta las celdas que tengan contenido operable por Excel. Vamos a verlo aquí. Más contar, misma sintaxis que todas las anteriores. Es seleccionar las celdas, cierro paréntesis y enter. 3. ¿Qué significa este 3? Pues que hay tres celdas en esta selección, en esta columna, con contenido operable por Excel, que son las tres que tienen números, ¿vale? Se quedan fuera las que están en blanco y se queda fuera también esta de Pedro porque es un texto y los textos no son operables por Excel. Así que eso es lo que está contando Excel, ¿vale? Lo que es operable. Luego está la función contara. La función contara, como pone en la chuleta, cuenta las celdas con cualquier tipo de contenido. No va a mirar si es operable o no es operable. Incluso en una celda vacía, si yo escribo un espacio, aunque no se vea luego en la celda, ya tiene algo dentro y ya podría ser, entraría en lo que es capaz de identificar Contara. Vamos a verlo aquí debajo. Más Contara, abro paréntesis, selecciono todas estas celdas y cierro paréntesis, le doy a Enter. Y ahora me dice que 4, efectivamente, porque está contando la de números y también está contando la de Pedro. Pero deja fuera las que están en blanco porque, como dijimos antes, cuenta las celdas con cualquier contenido, pero tiene que haber un contenido. Y por último, tenemos la función contar punto blanco. La función contar punto blanco, pues, como su nombre indica, cuenta las celdas sin contenido, las que están en blanco. Por ejemplo, me pongo aquí debajo, más contar punto blanco. Ven que está ya un poco más de tarde de escribir. Pues puedo poner más contar. Fíjense que me pongo más contar. Si escribo con, ya solo tengo que dar un par de veces abajo hasta contar punto blanco, tabulador, y ya me lo escribe él todo. Y yo me limito a seleccionar las celdas y a cerrar el paréntesis. Y me dice que dos. Efectivamente, aquí hay dos celdas en blanco. Se pueden estar preguntando, ¿y qué utilidad tiene contar celdas en blanco en una de estos de Excel? Pues miren, un ejemplo clásico, por ejemplo, podría ser una hoja de Excel que sea, pues no sé, una evaluación de alumnos o una tabla de notas de exámenes, ¿no? Y claro, donde la gente no se presentó, pues hay una celda en blanco. Pero luego nosotros queremos poder contabilizar, tener una manera de convertir ese blanco en algo contabilizable, ¿no? Para convertirlo en una ausencia, en un cero, en la nota o en lo que sea. Y si queremos contabilizarlo, ¿no? O que tantas faltas, pues tenemos que irlas calculando para, qué sé yo, como en la escuela de idiomas, ¿no? Que con una determinada cantidad de faltas, pues nos expulsan.
Pues para eso tenemos que contar esas ausencias y la manera de contar esas ausencias es contar las celdas que están en blanco. Es un ejemplo de por qué puede ser útil contar celdas en blanco en Excel, ¿no? Claro, es que una cosa en blanco es algo en blanco y nosotros queremos que nos sirva como algo contabilizable, como algo que podamos hacer operaciones con ello. Poder decirle, bueno, pues en función de las cosas que están en blanco, de cuántas veces no vino, quiero que hagas este otro cálculo, ¿no? Para eso hay que poder convertirlo en un número. Y esta es la manera de hacerlo, con la función contar.blanco. Cuenta las celdas y por tanto nos da un resultado, un número. Cuenta las celdas en blanco y nos da un resultado, ¿vale? Estas son las tres variables de contar. Ya veremos cuando veamos las funciones condicionales, una función, una variante condicional que tiene la función contar, igual que alguna de las otras que tenemos aquí. Pero bueno, eso ya será una clase posterior. Bien, vamos a ver otra. Hasta aquí bien. Estas funciones, vamos viendo más o menos cómo se estructuran, cómo se escriben y cómo operan. Póngame algo por Telegram. No me estoy dejando a nadie atrás. Perfecto. Estupendo, muy bien. Pues seguimos. Ahora vamos a ver la función entero. La función entero sirve para, pues básicamente una cifra con decimales, por ejemplo, la convierte a un número entero por refrescar conceptos que yo, por ejemplo, no tocaba desde hacía 1000 años. El número entero es básicamente el número pelado, sin decimales. El número que importa, el que está a la izquierda de la coma de los decimales, ¿no? Es decir, a un número con decimales, si le aplicamos la función entero, le amputa los decimales a lo bestia, ¿no? No confundir, como pone aquí, con ocultar o mostrar decimales. Miren, si yo me pongo, por ejemplo, con esta celda, ¿no? Que pone número con decimales, ¿no? Y vemos que efectivamente es 3,14, 15, 22, 27, incluso podría seguir. Eh, Hay un par de botones aquí arriba, estos que ven aquí arriba, en el bloque este de número de la cinta de inicio, que sirven para, como pone aquí, aumentar decimales y disminuir decimales. Si yo le doy a disminuir decimales, fíjense cómo se va comiendo decimales de la celda, pero en realidad no está eliminando los decimales de la cifra, simplemente los está ocultando de la vista. Esto es más bien una cuestión de formato. Estamos eligiendo cuántos decimales está mostrando en la celda. Podría volverlos a poner los de antes, incluso podría añadir más, ¿ven? Realmente es una cifra con más decimales y esos decimales no dejan de existir porque yo use esta opción y los oculte. Simplemente los estoy ocultando. Queda claro, ¿no? El número es más largo. Simplemente estoy ocultando los decimales. Bien, la función entero no tiene que ver con cuántos decimales le obligues a mostrar o no, sino que realmente fulmina todos los decimales de la cifra. Y si yo lo obligo a que muestre decimales, todos serán ceros, porque realmente lo fulminó. Entonces me pongo aquí, abro la fórmula, escribo entero, abro paréntesis, hago clic aquí, cierro paréntesis, le doy a Enter y vemos cómo la cifra se transforma en 3, nada. Esos ceros no importan. No piensen que digan, ay, pero se supone que me tenía que quitar los decimales, pero aquí sigo viendo 0,000. Eso significa que se comió los decimales, que no hay nada. Los ceros son la nada. Que aparezcan los decimales es una pura cuestión del formato o de la vista. Y puedo, si quiero, esconderlos aquí. ¿Vale? Si, vamos, si me da más paz mental o si en el examen de muestra estaba así, ¿no? El número pelado. Pero por mucho que yo agrande la lista de decimales que quiero que se muestre, si el resultado es cero, significa que no hay decimales ya en la cifra. Así que, eh, objetivo cumplido. La función entero ha convertido esta cifra en un número entero pelado y ajustado. Esto nos sirve porque hay veces en que los decimales nos sobran, hay veces que para determinados cálculos o notas o lo que sea, no queremos estar con colas de decimales que nos estén haciendo cosas raras en los cálculos o no nos interesan o no tienen ningún valor, así que decidimos pelarlos o eliminarlos completamente como es en este caso, ¿no? Y en esto consiste la función entero. Coge una cifra con decimales y la convierte en el número entero nada más. ¿Vale? Aquí tienen, bueno, números decimales a los que ustedes convertir en números enteros. Esto lo pueden hacer en casa para ir practicando un poquito la función entero. Y ahora vamos a ver una variante de esto, que es la función truncar, porque entero es demasiado destroyer, entero es fulmino todos los decimales, pero a lo mejor nos interesa quedarnos a lo mejor, pues qué sé yo, con un par de decimales. No nos interesa tener 10 o 15, pero a lo mejor 2 está bien. Pues vamos a truncar y truncar nos deja elegir cuántos decimales quedarnos.
Yo les dije antes que las funciones no son todas como las hemos estado haciendo hasta ahora, que era simplemente escribir el nombre de la función y entre el paréntesis echarle celdas con los que hacer cosas, ¿no? Sino que hay algunos que en los que podemos meter variables o como realmente se llaman en Excel, argumentos de la función, ¿no? Truncar es una. En truncar hay dos argumentos. Hasta ahora solo habíamos tenido uno, que era la celda. Echarle las celdas dentro y ya está. Truncar tiene dos argumentos. Las celdas a las que queremos truncar y el número de decimales con los que nos queremos quedar. Y esos dos argumentos se separan con un punto y coma. Vamos a ver en la práctica cómo funcionaría esto. Bien, vamos a abrir la fórmula y vamos a escribir el nombre de la función, que es truncar. Abro paréntesis, selecciono la celda en cuestión. Hasta ahora todas las fórmulas han sido así, ¿no? Pero en esta función tengo un segundo argumento. Recuerdan, los argumentos se separan con punto y coma. Pues ahora escribo punto y coma y ahora pongo el número de decimales al que lo quiero truncar, ¿no? Aquí me piden en el enunciado que lo trunque a dos decimales. Pues escribo 2, cierro paréntesis y le doy a 0. A Enter, ¿ven? Ven que a pesar de que está mostrando la misma cantidad de cifras, realmente la cifra se quedó solamente con dos decimales y ya lo demás es 0, ¿vale? Recuerden que esto no implica que esté mostrando más decimales de 2, por mucho que aparezcan aquí unos ceros, porque esos ceros, precisamente por ser ceros, no existen. Puedo, si quiero, esconderlos aquí arriba, pero realmente, aunque aparezcan con más decimales, realmente truncar ha cumplido su función. Ha dejado la cantidad de decimales únicamente en 2. Quédense con esto porque hay varias funciones, hay muchas en realidad, que por su flexibilidad pues, nos permiten hacer varias cosas y tienen más de un argumento. Hasta ahora hemos trabajado con un único argumento que era ponerle celdas y en este caso hay dos argumentos. La celda es el primer argumento y segundo, en este caso, con cuántos decimales nos queremos quedar, ¿vale? Esto de los argumentos evita que haya que estar creando una función distinta para cada cifra de decimales. Y ustedes imagínense tener que estar usando una función llamada truncar a 1 si nos queremos quedar con un decimal, truncar a 2, etcétera. Esto de los argumentos permiten a las funciones ser mucho más flexibles. Podemos usar la palabra truncar y dejar una cifra en la cantidad de decimales que nosotros le ordenemos. Bueno, aquí tienen también un recuadro en el que ustedes practicar la función truncar también. Vamos a pasar a otra y a sus variantes, que es redondear. Muy bien. La función redondear, la verdad es que su nombre da lo que promete, ¿no? Nos da una pista de lo que hace. Corta el número de decimales, en este caso corta el número de decimales redondeando, ¿vale? Es decir, esto funciona un poco como truncar, pero es que además redondea. Por cierto, una cosita antes de seguir con redondear. Una cosita sobre lo de mostrar u ocultar decimales. Si en un examen práctico una cifra tiene una determinada cantidad de decimales, los cálculos que hagamos con ella, lo suyo es que tenga la misma cantidad de decimales, me refiero a la vista, no independientemente del resultado, que a la vista esté el mismo número de decimales. ¿Por qué? Porque esto de mostrar o ocultar decimales, aunque yo les he estado comentando que efectivamente es una cuestión más de vista que de otra cosa, tiene la mala costumbre de alterar a la vista el resultado porque redondea. Fíjense que, bueno, aquí no tiene más decimales, pero, pues, por ejemplo, fíjense que aquí, por ejemplo, aquí tengo 87, ¿no? Los dos últimos decimales son 87. Si yo reduzco a la vista un número, un decimal, lo que siguiente que tendría que verse es el 8, ¿no? El 8 sería el nuevo último número. Bueno, vamos a ver qué ocurre si me como el 7. Ocurre que el 8 se ha transformado en un 9, porque redondea al alza, ¿no? Lo que esté por encima del 5 lo sube al siguiente. Por eso les digo que lo suyo es que no pensemos, bueno, da igual que se vea distinta la cifra, si al fin y al cabo es solo los decimales ustedes dejen la misma cantidad de decimales que se ve en el examen de muestra, ¿vale? Muy bien. Redondear, como íbamos diciendo. Redondear es como truncar, pero redondeando. Es decir, redondear, abro paréntesis, esta cifra, punto y coma, porque tiene también un segundo argumento en el que le tengo que decir en cuántos números decimales me quiero quedar. Y pues me dice aquí que lo redondeé con 2. Pues lo redondeo con 2, enter.
ven que ahora en lugar de 4,75 es 4,76. Pero aquí lo está haciendo en el número de verdad. No es como estaba haciendo yo aquí de prueba, ¿no? Aquí a un lado y tal. Aquí, perdón. Que era con las opciones estas de la vista. Porque aquí si yo aumento el número de decimales, lo que antes era un 9, cuando sigo aumentando el número de decimales, vuelve a ser un 8, etcétera. Es decir, en realidad no está alterando la cifra, solo como la muestra. Pero esto de redondear sí que está alterando el contenido de la celda, ¿vale? Sí que ha convertido la cifra en 4,76. Es más, en 4,76 y punto porque también lo ha truncado en dos decimales, nada más, ¿vale? Si yo le obligo a mostrar más decimales, son 0, porque ya no hay más. Lo ha truncado a 2. Bien, esto es función redondear. Puede redondear al alza, puede redondear a la baja. Pero luego tenemos la variante redondear punto más, que solo redondea al alza. ¿Vale? Ahí. Perdón, me acabo de comer el segundo argumento, que son 3. 3 decimales me pide aquí. Redondea al alza. Y está la inferior. Bien, no la voy a repetir porque es lo mismo que alta escribiendo, es lo mismo que más escribiendo menos. eh, que redondea a la baja. Si puede, si puede. Si no, no hace nada. Y lo mismo con al alza, ¿no? Si la cifra no acaba en lo suficiente como para redondear al alza, pues no lo hace. Luego, después de redondear más y redondear menos, tenemos la función redondea.par y redondea.impar. Esto es un poco curioso los que decidieron traducir los nombres de las funciones, porque aquí redondear, redondear más y redondear menos es redondear acabado en R, el infinitivo de redondear. Vamos, el verbo. Pero redondea.par y redondea.impar no acaban en R, es redondea, no redondear, ¿vale? Para que no los líen, porque eso a veces pues nos sale la fórmula mal y no sabemos por qué. De todas maneras, cuando en Excel, por ejemplo, hago más y escribo en lugar de redondea.par, pongo redondear.par, ¿no? Abro la fórmula y le digo pues esto y ya está. Y me dice error de nombre. Cuando un error es de nombre, esto que aparece en la almohadilla y nombre, no es un cálculo, no es un error así genérico de Excel de que hay algo mal calculado ahí o vete tú a saber qué puede haber ocurrido ahí. El error de nombre es siempre que no entiende el nombre de la fórmula, el nombre de la función. Es decir, que la hemos escrito mal, ¿vale? Con lo cual, eso es un aviso. Si ven error de nombre, no piensen que puede ser cualquier cosa que haya salido mal, sino que es única y exclusivamente que ha salido mal el nombre de la función. En mi caso, que en lugar de redondea.par, escribí redondear.par. Otro ejemplo clásico que ocurre con los que todavía están empezando en Excel es que la función suma, pues le ponen sumar con R. Porque hay alguna variante por ahí de suma que sí se escribe con el infinitivo, con R. No sé por qué lo hicieron así, pero bueno, tengan cuidado con eso. Bien, la función redondea.par, como su nombre indica, redondea al siguiente valor par entero. Es decir, que por un lado va a redondear la cifra, pero no solo eso, se va a comer todos los decimales, los va a quitar del número, los va a convertir en un número entero. Es decir, en orden, redondea.par va a convertir esta cifra en un número entero, que es el 4, y ese número entero, que es el 4, lo va a redondear al siguiente valor par entero también, que sería el 6. Vamos a verlo. Redondea.par, abrimos paréntesis, marco esta, cierro. Efectivamente, ha convertido la cifra en un número entero, se queda en 4 y ese 4 lo redondea al siguiente valor par, pues el 6. El siguiente número para el 4 es el 6. Y este es lo mismo, pero en impar. Redondea.impar, esta cifra. Este no tiene dos argumentos. No, como no nos deja escoger el número de decimales, no hay ningún argumento adicional que ponerle. Literalmente ponerle la celda y como la función entero, que solo tiene un argumento también, pues lo único que hace es convertir a entero las celdas que le damos, así que solo hay un argumento, que son las celdas, ¿no? Pues eso, ha convertido la cifra en un valor entero y lo ha redondeado al siguiente valor impar, que es el 5. Y estas son las variantes de redondeo. La verdad es que no las usamos mucho, pero se usan. Se han usado en algunos exámenes, ¿vale? El tema del redondeo. Nos lo piden en algunos exámenes. Bien, y ahora vamos a pasar a otra cosa que por nombre suena terrorífico, que es funciones estadísticas. Oh, pero bueno,
Fíjense, por ejemplo, la chorrada que es esta función. Moda. Uy, espérense, que estaba aquí creando... Madre mía. Estaba aquí creando hojas nuevas sin querer. Se me fue la pinza en lugar de darle al zoom, que es el más este de aquí, me puse a darle a este más que hay aquí, que es para crear nuevas hojas. ¿Vale? Vale, vamos a la primera función estadística, que es moda. Pues la función moda ni siquiera es que haga exactamente un cálculo como tal, sino que... tengo la barra de desplazamiento. Vale. La función moda ni siquiera es que haga un cálculo como tal, sino que como pone aquí, haya el valor que más se repite, el que más está de moda. Por ejemplo, aquí vamos a hallar el número más repetido de esta fila de números. Más. Sí, bueno, nosotros lo podemos hacer ahí de un vistazo, pero imagínense que es una columna de 100 números, ¿no? Ahí ya no somos tan valientes. Más moda, abro paréntesis, selecciono todos estos números, cierro paréntesis, le doy a Enter y efectivamente el número que más se repite en esta columna de números es el 23. Lo podemos ver, pues qué sé yo, si tenemos una serie de preferencias de productos de la gente, pues podemos ver cuál es el que más solicitado está, porque sería el que más veces se repetiría. Un ejemplo práctico de tantos otros que puede tener la función moda, ¿no? Y es eso, una función que se usa en estadística y se llama moda. Pues eso, literalmente lo que más de moda está, lo que más se repite, ¿no? Esto ya lo hacen ustedes en casa. Y vamos a ver otra función estadística llamada mediana, que suena parecido a media, pero no es exactamente lo mismo. Bien, como pone aquí, la función mediana señala el valor que está en el medio, en el mediano de una determinada cifra, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí 5 cifras, ¿no? Pues vamos a hallar cuál es el número que está en medio. En realidad, puse estas flechitas para mostrar exactamente cuál es, ¿no? La verdad es que es fácil, tenemos una cifra impar, que son 5, pues si pues la que está en medio significa que es la que tiene el mismo número de celdas, tanto arriba como abajo, ¿no? Si yo me pongo aquí en medio, el 23, hay 2 celdas arriba y 2 celdas abajo. Prueba inequívoca de que es el de en medio. Pues bueno, vamos a verlo. Más mediana. Abro paréntesis, selecciono toda esta columna de cifras, cierro paréntesis y enter. Pues me está efectivamente reflejando uno de los números que hay en esta columna, que es el que está en el medio. Esto es la mediana, literalmente señalar el que está en el medio, ¿no? El 23. O lo que es lo mismo, si yo tengo aquí en los dedos de la mano, ¿no? Tengo 5 dedos, igual que ahí hay 5 celdas, pues obviamente el que está en medio es este dedo, porque es el que tiene la misma cantidad de números de dedos a ambos lados, ¿no? 2 por un lado y 2 por el otro. Por tanto, este es el que está en el medio. Sin embargo, cuando la cifra es par, ya no es tan sencillo. Tengo 4 dedos, ¿no? Voy a ponerlo aquí en la camisa que se dé más contraste. Tengo 4 dedos. ¿Cuál es el de en medio? No hay un medio. Si yo escojo este dedo, a un lado tengo 2, pero a este otro tengo 1. No estamos en medio, no tengo la misma cantidad de cosas a un lado que al otro, ¿verdad? Eso es un problema con la función mediana. Pues lo que hace la función mediana cuando se da esta circunstancia es, selecciono todas estas celdas, doy a Enter, dice, pues si no puedo hallar un número que hay en medio, voy a seleccionar dos, los dos que estén en el medio. Al seleccionar dos, sí que hay una misma cantidad de celdas por encima, dos, que por debajo, dos. Hay uno seleccionado, dos en el medio. Pero claro, no me va a dar dos resultados. No me va a decir los dos números. Yo quiero uno. Quiero que me halle la mediana, no las medianas. ¿Y qué hace entonces? Halla la media entre esos dos números. Si los números que están en medio son 22 y 23, pues halla la media entre los dos, que es en plan ni para ti ni para mí 22,5. Es por lo que si ustedes usan la función mediana, les puede llegar a dar un número que realmente no está en la columna de números que ustedes le dieron. Y es por este motivo, porque halló más de una media, más de una mediana, perdón. Entonces lo que hizo fue quedarse con dos y hallar una media entre los dos. Claro, esa cifra resultante no está entre los números que nosotros le dimos en la columna, pero es normal, no ha ocurrido nada, ¿vale? No es un error, es como funciona la función mediana. Si es una cifra impar, va a hallar un medio, efectivamente una mediana única, que va a ser la misma que está en la columna y nos la va a mostrar aquí. Pero si es una cifra par, por lo que les comentaba, con 4 deditos no podemos hallar un medio, ¿no? Entonces lo que hace es cogerse los dos que hay en medio
y ya tenemos una misma cifra de dedos a un lado que al otro, ¿no? Una. Y de estos dos números, pues hallaría la media. Así es como funciona la función mediana. Y aquí tenemos, pues, bueno, una serie de números con los que haya la mediana también. Eso ya lo hacen ustedes en casa. Y vamos a hallar la última por hoy. Y ya aquí paramos, que ya sería mucha teoría de Excel por hoy. Ha sido una introducción ahí a la piscina en Excel. Y ya a partir de la próxima clase, ya también veremos teoría, pero también veremos prácticas, ya para ir reteniendo todo esto mejor. Bien, la función de Best. Tiene un nombre bastante curiosete. Es una función que viene de, de una expresión súper pomposa de la estadística llamada desviación estándar de la media. Ahora verán que es una tontería. Bueno, como pone aquí, dice, señala la distancia de la media que hay entre dos o más valores. Vamos a ver cómo explicar esto mejor. Eh, a ver, la media toda la vida, la de la función promedio, esa, eh, nos da una información. Pero esa información no nos dice siempre toda la historia. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando nos dicen, por ejemplo, que en España hay una esperanza de vida, creo que está entre los 82 años, 83 años por ahí, ¿no? Sabemos que eso significa, en realidad, que hay una mortalidad a todas las edades, ¿no? A unas más que en otras, pero hay mortalidad en todas las edades y la media de todas esas edades de mortalidad pues es la de 80 y eso, 82 o por ahí, 81, ¿no? Es decir, que eso no significa que es que todos vivamos 82 años, soplamos las velas de los 82 cumpleaños y hagamos sino que realmente hay una diversidad de edades en las que morimos y la media de esa es los 82 años, ¿no? Lo sabemos, pero no porque la media no pueda significar lo otro también. Que la media de la esperanza de vida sea 82 años también podría significar que la gente efectivamente llega a 82 años y luego muere. Es decir, la media en ese sentido no nos dice que esté ocurriendo una cosa a la otra. Esa misma cifra se puede aplicar para los dos escenarios. Nosotros sabemos que no es así por otras cosas que no por la simple cifra de la media, ¿no? La desviación estándar de la media es una de las cosas que nos puede dar luz sobre ese asunto, ¿no? O como digo yo a veces de broma, ustedes imagínense que se vienen unos extraterrestres a la Tierra y, y oyen eso de que la esperanza de vida es de 82 años, de 82 años. Ellos no tendrían más referencias externas que sobre lo que eso supone que los propios números y dirían, pues, o una de dos, o viven a un montón de edades y luego mueren, o todos viven 82 años y entonces en el año 82 pues mueren, ¿no? Ellos no tendrían manera de saberlo. Bien, por ejemplo, el ejemplo de que una media nos puede dar dos realidades distintas, una misma media, lo vamos a ver aquí. Antes de usar la función de best, vamos a volver a hallar medias con promedio para ver esto que les estoy comentando, ¿no? Escribo más promedio, abro paréntesis y selecciono estas dos celdas. Cierro paréntesis y le doy a Enter. ¿Cuál es la media entre 100 y 0? 50. Bien. ¿Y entre 51 y 49? 50. Por lo tanto, vemos lo que comento. La media no nos está contando toda la historia, nos está dando el mismo número, pero a partir de dos escenarios completamente distintos. Esto a veces también se hace en la televisión, por desgracia, para no contarnos todo lo que hay detrás de una estadística. Bien, pues aquí entra en acción la desviación estándar de la media, ¿vale? Voy a borrar esto de la media porque era simplemente para enseñarles que detrás de una media puede haber dos escenarios distintos, o más. Pues lo borro. Esto no, es que, no significa que para usar el desvest tengamos que hallar una media antes, así que esto era solo un ejemplo y se los borro, ¿vale? Ahora vamos a usar la función desvest. La función desvest nos va a dar un número más alto cuando la desviación sobre el medio es más grande y más bajo cuando la desviación sobre el medio es más pequeña. Ahora les voy a explicar a lo que me refiero. Desvest, selecciono estas dos cifras, putotum, 70,7. Más desvest, selecciono estas dos cifras, putotum, 1,4. Bien. Eh, Aquí se ve a lo que me refiero. La media, voy a volver a poner aquí, era 50, ¿no? Eh, ¿Qué significa desviación de la media? Significa cuánto se desvía del 50, ¿no? Evidentemente, la distancia del 100 y el 0 respecto al 50
es mucho mayor aquí que la distancia del 50 que tienen el 51 y el 49, que es un solo número. Eso es lo que está midiendo el desbest. No lo mide sin más uno a uno numéricamente, porque si no aquí sería como 99 o algo así, o 98, sino que da un número que, bueno, la explicación de por qué 70 exactamente es una explicación estadística que no viene aquí al caso ni nos hacen que tengamos que entenderla, pero eh, es obviamente mucho mayor que la que hay entre 51 y 49 aquí al lado. ¿Entienden? Es súper, ya les digo, esto en principio es bastante sencillo verlo así. Esto es lo que es la desviación de la estándar de la media, ¿no? La función de best. Nos dice cuán lejos están dos cifras respecto a su media, ¿vale? Y obviamente en este caso es mucho mayor que en este. El 100 está lejísimos del 50, pero el 51 está al ladito del 50. Por eso aquí la cifra es mucho mayor que aquí, ¿vale? Pues esta es aquí acabamos la primera clase de Excel. Hemos visto los fundamentos básicos, cómo usar los operadores básicos o como digo yo el Excel en plan calculadora. Hemos visto las funciones básicas, veremos más más adelante, pero ya con esto un poco vamos viendo cómo son las funciones y cómo se usan y a poco que las practiquemos eh, nos irán saliendo solas. Es más, y nada más, lo que les comentaba, hemos visto operadores básicos, hemos visto las funciones básicas y en las clases posteriores ya no habrán más clases en las que sean las 2 horas de teoría, sino que habrán clases en las que será 1 hora de teoría y el resto de práctica o en que las 2 horas sean de práctica, ¿vale? Pero como es la primera, al igual que ocurrió ayer en Word, 1 hora de clase para teoría no es la suficiente para nosotros poder empezar a hacer prácticas después. Así que había que ser la primera clase de 2 horas de yo dándoles la chapa, me temo. Pero bueno, ya les digo, esto ya se acaba en esta clase en concreto, ¿vale? Pues espero que al principio lo que es el comienzo del Excel les haya resultado comprensible y de verdad si han entendido todo lo que hay en la clase de hoy, lo demás va a venir mucho más rodado, ¿vale?